Para completar un poco lo que falta, creo que es lo único que les falta eh, para poder completar el TP1 como corresponde. Les faltaría creo la parte de testing nada más. El resto ya lo saben, ¿sí? El tema de hacer un split lo conocen, saben cómo manejar memoria con malloc, realloc, saben cómo leer archivos, quiero pensar. Lo único que les falta es la parte de testing, que como saben para TP1 tienen que implementar sus propias pruebas, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a pasar un poco por el lado del testing y ver un poco qué es. Empecemos por acá. Yo les digo testing, en base a lo que ya vimos, o lo que ya hicimos. ¿Qué es testing para ustedes? Sí, ¿qué más? Interesante, claro, correcto. Sí, todo eso que no dijeron. Probar los casos límites en programa, chequear cosas del programa, pruebas, pruebas. Probar el funcionamiento. Cuando nosotros construimos software, sobre todo cuando recién arrancamos, ¿sí? Ustedes, o sea, lo estoy acusando a ustedes, sépanlo. Yo ya pasé por ahí también, ¿no? Pero ¿qué es lo que suelen hacer? Suelen hacer un programita, es un poco lo que hicimos la clase de pasada, por ejemplo. Hicimos un programita y fuimos, ¿qué hicimos para ver si funcionaba? Escribimos un main, tiramos código, compilamos. Si compilaba más o menos y corría, listo, funciona, ¿no? Básicamente eso es todo el testing, todas las pruebas que le hacemos al código. Imagínense, por ejemplo, si, no sé, los ingenieros civiles trabajaran de esa forma, ¿no? No, bueno, construyó el puente, fíjate, terminalo. Si pudiste terminar de construirlo, ya está. Después pasar un par de autos y si aguanta, listo, ¿no? Como suena raro, ¿o no? ¿No? Derrumbe mundial de puentes, sí, se complicaría un poco la situación. Em, No, digamos, no trabajan así. ¿Cómo hacen? Bueno, construyen el puente en base a algún modelo matemático que tienen, hacen validaciones, se fijan. Una vez que está terminado el proyecto, se hacen validaciones sobre el proyecto. Después, bueno, después se hace la construcción, lo que sea. Y la construcción, a medida que se hace la construcción, también hay validaciones, hay inspecciones de calidad, ¿sí? Hay un montón de cosas que se hacen mientras se construye el puente. El software yo creo que, supongo que estos últimos años que fue el cambio de carrera, empezaron a ver un poco más de testing y de pruebas unitarias en materias anteriores. ¿Alguien confirma? ¿Hicieron algo de testing en alguna materia anterior? ¿No? Mm, En introducción al desarrollo de software con Camejo lo vimos, pero teóricamente más que nada. teóricamente, no llegaron a hacer nada de testing. Bien. Bueno, el tema es ese, ¿no? El tema es, estamos construyendo software, ¿cómo nos aseguramos de que funcione correctamente? ¿Sí? ¿Cómo lo construimos de manera tal de que cuando tenemos el producto terminado, sabemos que funciona como corresponde? Y eso es lo que vamos a intentar ver hoy. A ver, un segundo. Estoy hablando muteado. Ahí está. Ahí Ahí está. está. Justo iba a decir eso. ¿Qué estaba diciendo? Entonces estaba diciendo es, justamente eso es lo que queremos saber, es cómo podemos construir software de esa forma, cómo hacemos que el puente no se nos caiga. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Bueno, lo que vamos a proponer a partir del día de hoy es hacer pruebas unitarias. En particular, no es tan importante lo de unitarias para esta materia, lo importante es lo de pruebas automatizadas. ¿Sí? Pruebas unitarias se conocen como pruebas unitarias a las pruebas que prueban una unidad de código. ¿Qué es la unidad de código? Bueno, es complicado el tema. Cuando ustedes hagan, por ejemplo, algoritmos 3 o
como se llame la materia, y programen, por ejemplo, en Python, en Java, en, no sé, en Smalltalk, lo que sea, pueden decir, mira, mi unidad de código es una clase, ¿sí? O no sé, tengo este módulo, voy a hacer las pruebas de este módulo, o lo que sea. En C es medio difuso lo que sería una unidad de código. Nosotros probamos funciones, ¿sí? Pero sin embargo, podemos definir unidades más grandes, como por ejemplo un TDA. Decimos que el TDA completo es nuestra unidad. En general no importa tanto. Lo que me importa sí es el concepto de prueba automatizada. ¿Sí? ¿Qué es una prueba automatizada? Es una forma que tenemos de verificar que nuestro programa, de forma automática, verificar, ¿sí? Que funcione y que esté construido a medida de las especificaciones que dimos. ¿Sí? Ustedes vieron con Nico recién el tema de que, bueno, tenemos un problema y después viene el análisis y después se hace el análisis y se construye el software. Bueno, el software se construye en base al análisis que se hizo. El análisis que se hizo, a partir de ese análisis, surgen una serie de requerimientos. Mira, necesito tener una funcionalidad que haga tal y tal cosa y que tenga como entrada tal cosa y salga tal otra cosa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una especificación de qué es lo que se espera. Nuestras pruebas van a verificar esa especificación. O es la idea un poco. En la vida real a veces uno es un poco distinto. Pero esa es la idea. Eso es lo que vamos a querer hacer. ¿Sí? Así que empecemos con algunas definiciones que... ¿Por qué probar? Bueno, ¿por qué probar? Ya hablamos de por qué probar. Sí, no queremos que se nos caiga el puente, básicamente. Pero en software tenemos este tipo de problemas, ¿no? Esto es un TP1 de hace unos cuatrimestres, no me acuerdo cuánto. Fíjense que tenemos un main, tenemos... Esto era un juego de Pokémones, ¿sí? Había que hacerlos competir. Había una ronda y en la ronda competían dos entrenadores y uno se eliminaba y bueno, ese tipo de cosas. Sí, estas son las funciones que implementaba el alumno, el main, el torneo jugar ronda, eliminar al entrenador, torneo crear, agregar capacidad. Creo que había un par más, pero no, creo que estas eran todas. Todo lo demás estaba metido. Básicamente torneo crear era la lógica principal que tenían que implementar. Lo demás era accesorio. Pero fíjense que si bien el alumno implementó esas cuatro o cinco funciones, ¿sí? Hay un montón de artefactos más. Tenemos estas funciones acá que forman parte de la biblioteca estándar, ¿sí? El free, el putz, reallog, malloc, todo forma parte de la biblioteca estándar. En definitiva, esto es un grafo de dependencias, ¿sí? Es un grafo que muestra cómo las distintas funciones dependen de otras funciones. Por ejemplo, el main va a invocar a torneo jugar ronda. Torneo jugar ronda va a invocar a estas funciones que están acá, que no sé de qué parte de la biblioteca estándar de C son, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante de acá? Esto es un programa chico, es un programa simple. Es muy fácil sacar el grafo de dependencias y ver cómo se comporta este programa, ¿no? Bueno, yo sé que main invoca a torneo jugar ronda y de acá lo que puede pasar es que se eliminen entrenadores, ¿sí? Listo, yo sé, mirando este grafo, que mi programa se va a comportar más o menos de esa forma. No sé exactamente los pormenores de cada función, pero por lo menos puedo ver las dependencias que hay entre las distintas partes. Ahora, cuando tengo un programa que es un poquitito, no digo mucho más complejo, un poquitito más complejo, tenemos grafos que son mucho más grandes. ¿Sí? En estos casos es un poquito más difícil de ver qué cosa depende de qué otra cosa. ¿Sí? Sin embargo, está bien, sigue siendo un programa chico, más o menos se entiende. Ahora, ¿qué pasa si tienen un programa enorme? Un programa un poco más grande, un programa Enterprise, un programa, no sé, que hace cosas más complejas. Van a tener un montón de unidades de código, un montón de funciones, métodos, clases, lo que sea, que interactúan entre sí. Y hay un montón de relaciones complejas que no son fáciles de discernir a simple vista, ¿sí? En este caso, lo que podemos ver, es muy fácil ver que hay muchas cosas que están colgadas de acá, ¿no? De este pedacito de función, que no sé qué es, hay muchas otras funcionalidades que están colgadas de acá. A partir de acá empieza todo el flujo grande, aparentemente es como la función principal. Entonces, lo que podemos ver en este grafo de un programa que es sencillo, pero no tan sencillo ni tan complicado, sí, es un programa de media complejidad, lo que vemos es que si ocurre una falla acá, si hay una falla en este punto, todos los demás componentes pueden estar afectados. ¿Por qué? Bueno, porque quizás acá este está pasando parámetros a las funciones que no corresponden. O, o el valor de retorno lo está tratando de forma incorrecta o lo que sea, ¿sí? O sea, si yo veo que estoy ejecutando mi programa, ocurre un error en esta función, ¿cómo sé si el error está acá o si el error está quizás en el cálculo que se hizo acá y por eso se devolvió un valor erróneo o en alguno de estos otros módulos marcados en rojo?
No sé, no lo sé, ¿cómo lo sabemos? ¿Sí? Lo importante es eso, lo importante es que si nosotros tenemos una falla en uno de nuestros componentes, eso puede afectar de forma imprevisible cualquier otro módulo y puede pasar cualquier cosa. No sabemos qué va a pasar, ¿sí? Es completamente imprevisible. Entonces, lo que queremos hacer es darnos cuenta de antemano, ¿sí? Si yo termino de construir este puente y lo pongo en su lugar, esto va a fallar acá y se va a caer todo, ¿sí? Todo lo que está acá se cayó. No me sirve. Bueno, ¿cómo me aseguro que eso no falle? Primero hablemos de qué estamos hablando, ¿sí? Porque yo dije fallo, fallo, error, lo que sea. No importa tanto las definiciones, no me importa tanto, simplemente para que las vean por lo menos una vez, ¿sí? Después vamos a estar hablando de problemas en su código. Pero en definitiva, ¿qué es una falla? Es un defecto no detectado que puede producir errores inesperados en nuestro programa, ¿sí? Inicializaciones no hechas. ¿Se acuerdan en la clase pasada que corrimos un programa y de repente dice, che, no funciona? ¿Y porque bueno, nos faltaba una inicialización? ¿Se acuerdan que lo vimos con Valgrind? ¿Sí? ¿O no se acuerdan? ¿Sí? Bueno, eso era una falla en nuestro código, ¿sí? Era un defecto en el código. El código estaba hecho, sí, bueno, pero había un defecto en el código, que era, bueno, me olvidé de inicializar una variable. Esa es una falla. Error, estado incorrecto de nuestro programa causado por una falla. Nos olvidamos de inicializar una variable y porque nos olvidamos de inicializar esa variable, Valgrind me decía que había errores. Por ejemplo, se ejecutaba mal un saldo condicional. Bueno, ese error, ese estado incorrecto del programa se dio porque teníamos una falla, teníamos un defecto en el código, ¿sí? Defecto produce una falla. Y fallo es un comportamiento incorrecto de nuestro programa causado por un error. A veces hay, bueno, no sé. A veces hay un poco de confusión entre falla, error y fallo, ¿sí? Pero lo importante es, quédense con el ejemplo. Falla, tenemos un defecto en el código. Yo me olvidé de inicializar una variable, por ejemplo. Error. A causa de ese error, a causa de esa falla, de ese defecto que está ahí, mi programa saltó a un lugar que era inválido porque, bueno, hizo una comparación con un valor que no estaba inicializado, se fue para cualquier lado, ¿sí? Y fallo es el comportamiento incorrecto. Bueno, segmentation fault. El programa terminó estrepitosamente mal, ¿sí? Abortó. Ese es el fallo. El fallo se produjo ¿por qué? Porque mi programa estaba en un estado de error. ¿Por qué estaba en un estado de error? Porque yo me olvidé de inicializar una variable, dejé un defecto en el programa, ¿sí? De nuevo, no me interesa que se lo sepan de memoria, simplemente por si ven terminología y de paso puede ser que encuentren en algunos libros invertidos fallo y falla. Es muy común. eh, Simplemente cuando lean un libro o lean bibliografía o lean algo acerca de definiciones de testing, lo que sea, o más bien, cuando lean algo de testing o lean algo de análisis de fallas, fíjense la parte del principio del libro donde dice definiciones. Vamos a establecer que tal palabra significa tal cosa, ¿sí? Simplemente, eh, nada, tengan esa precaución por las dudas si llegan a leer algo. No, profe, bueno, puede pasar, algunos autores pueden usar otras definiciones, lo importante es que existen las tres cosas, ¿sí? ¿Qué hacemos con estas definiciones? Bueno, lo que queremos en definitiva es evitar errores en nuestro código, porque los errores nos llevan a fallos, ¿sí? A fallas. También queremos evitar las tres cosas, ¿sí? Principalmente las fallas, queremos evitar los defectos en el software, queremos evitar, no sé, me olvidé una inicialización de variable, me olvidé de hacer un free, que no es tan problemático, pero me olvidé de hacer un fclose, por ejemplo, me olvidé de cerrar un archivo. Olvidar de cerrar un archivo puede ser catastrófico, depende de las condiciones, ¿no? Porque no sé si sabían, no sé si hablamos de esto, muchas funciones de la biblioteca estándar de C tienen un buffer interno donde guardan las cosas. Esto viene de la época de, bueno, hoy en día también es relevante, ¿no? Pero cuando yo quiero escribir datos a disco o quiero leer datos del disco, esa operación es cara. Cara en el sentido de que tarda mucho el acceso desde que yo tengo que ir al disco, ir y volver. Eso es muy costoso. Con los discos de antes era mucho más costoso, ¿sí? Pero es mucho más fácil, mucho más barato ir a memoria RAM. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Las funciones de lectura, de escritura, de archivos, lo que sea, no todas, las que son con buffer, crean un buffer, se crean un vectorcito en memoria que dice, ah, este me pidió leer,
10 bytes. Bueno, entonces va al archivo y no busca 10 bytes, busca, no sé, 100 bytes, ponele. ¿Sí? Entonces, busca 100 bytes. Te devuelve lo que vos pediste y después si necesitas más, ya tiene ahí memoria más bytes para devolverte. Lo mismo con la escritura. Si vos tenés una función que escribe un archivo, quizás vos le mandaste escribir, no sé, un montón de cosas y en realidad lo está escribiendo a memoria y no lo guardó a disco, ¿sí? No lo terminó de guardar. ¿Cuándo lo guarda? Bueno, cuando cerras el archivo. ¿Sí? Hay formas de forzarlo, pero las funciones que trabajan con buffer es así. Entonces, ¿por qué es problemático no cerrar un archivo, por ejemplo? Porque si vos escribiste a disco, escribiste el archivo, no cerraste el archivo y tuviste un fallo, no se terminó en excepción tu programa porque hubo un puntero inválido, lo que sea, si ese archivo no se cerró correctamente, el buffer no se limpió, no se persistió a disco y perdiste información, ¿sí? Eso puede pasar a veces. Entonces, queremos evitar esas cosas, esos defectos de software, queremos detectarlos de alguna forma. Y la primera forma que tenemos para detectarlo es, como vimos al principio, un análisis estático. Tenemos un grafo de dependencias, o lo que sea, no importa realmente cómo, pero lo que importa es que es un análisis estático. Tenemos el código y tenemos un programa, por ejemplo, que analiza el código. Seguramente termina armando un grafo de dependencias y diciendo, ah, mira, en esta función tenés esa variable y no la inicializaste. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Por qué? Porque de nuevo es análisis leyendo el código. Vos podés tener un programa que vaya recorriendo y diga, mira, ¿estás usando esta variable antes de inicializarla? Sí, tranquilamente. De hecho, GCC lo hace en algunos casos. eh, es muy común. ¿Sí? Eso es análisis estático. Análisis del código antes de compilarlo o correrlo. Después tenemos análisis dinámicos, que es lo que vamos a hacer en esta materia, que son pruebas sobre el programa mientras se ejecuta. ¿Sí? No es sobre código fuente, sino es que sobre código vivo, si quieren, ¿sí? Código que está activo, código que tiene un significado, está corriendo, ya está compilado, ya está. ¿Sí? Entonces queremos ver si ese código ya compilado funciona correctamente. Eso es lo que va a hacer el análisis dinámico. Por ejemplo, debugging. El debugging es un análisis dinámico, pero no es una prueba. ¿Sí? Está bien, es un análisis dinámico porque vos lo haces con el código activo, pero no nos sirve como prueba. No nos sirve para probar un cacho de código de la manera que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque acordate que queremos que esto sea automatizado. ¿Sí? Análisis estático, de nuevo, se puede hacer. Vos podés tener un programa que corra todo tu código y te diga, "Ah, mira, por ejemplo, el linter. El linter recorre el código y, che, mira, me parece que esto está mal escrito. Acá podrías ponerle un paréntesis para más claridad o para que no haya ambigüedad, lo que sea. Acá lo mismo, análisis dinámico, vos podés tener pruebas que corran fragmentos de código. Mira, no está comportándose como vos especificaste. ¿Sí? ¿Es tipo asserts en Python? Ni, no, los asserts lo que te dan es te aseguran ciertas condiciones, pero los asserts son solamente una parte de lo que serían las pruebas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener son pruebas sobre el código, generalmente de dos formas, ¿sí? A caja cerrada o a caja abierta, caja negra, caja blanca, como le quieran llamar, donde lo que vamos a tener la cajita, ¿qué es la cajita? La cajita es la unidad de código que quiero probar. ¿Sí? Tengo mi función. Mi función es una caja. Entonces, mi función factorial, en este caso, yo sé que es factorial, yo sé que si le paso cero devuelve uno, ¿no? O debería devolver uno. Entonces, yo sé que la entrada es cero, la salida es uno. Entonces, la entrada, salida, función. ¿En qué difiere caja cerrada, caja abierta, caja blanca, caja negra, caja opaca, como le quieran llamar, ¿sí? ¿En qué difiere? Difiere en que cuando tenemos caja negra, no sabemos lo que hay adentro, por eso la expresión caja negra significa es una caja que no sé lo que hay adentro. En cambio, la caja blanca sí sé lo que hay adentro. ¿Sí? ¿Y cuál sería la diferencia, Lucas? Bueno, la diferencia es que cuando tenemos la caja cerrada y yo no sé lo que hay adentro, la única cosa que puedo hacer es jugar con las entradas para obtener distintas salidas. ¿Sí? Yo sé que para tal entrada tengo tal salida y eso es todo lo que sé. ¿Sí? En cambio, cuando la caja está abierta y puedo ver adentro, lo que puedo hacer también es tomar decisiones en base al código. ¿Sí? Es decir, mira, acá yo veo que tengo un if. Y si yo tengo un if, sé que tengo, por lo menos en este caso, con una sola condición,
sé que tengo dos posibilidades, ¿no? Que se cumpla el if o que no se cumpla. Cuando tengo más condiciones puede ser que se cumpla parcialmente, por eso digo, no es una condición, ¿sí? Puedo tener esas dos condiciones. Entonces, tengo más información, tengo más cosas para ver. No es solamente entrada-salida, sino que es, bueno, entrada, salida, pero además puedo ver que acá puede cumplirse o puede no cumplirse la condición. Entonces, cuando yo hago pruebas, voy a intentar pegarle esa condición para que se dé y para que no se dé. Quiero probar los dos casos, ¿sí? Si tengo 20 ifs, voy a intentar hacer pruebas de modo tal que se prueben todas las condiciones en los distintos casos, ¿sí? Básicamente esa es la diferencia. ¿Está bien? Vamos a ver Sí, se ejemplos entendió. igualmente. Esto es todo lo que tienen que saber, básicamente. Después, más definiciones. Prueba unitaria. Prueba automatizada que se enfoca en comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de nuestro sistema. ¿Sí? Función, clase, lo que sea va a depender del lenguaje, de cómo estén trabajando. Y prueba de integración es una prueba que intenta comprobar el correcto funcionamiento de varios componentes. Entonces yo tengo una función. Hago una prueba unitaria que prueba esa función. Y yo me aseguro que la entrada es correcta, la salida es correcta, listo, perfecto. Mi función se ajusta a la especificación que yo propuse. Listo. Ahora, lo que suele pasar en sistemas más complejos es que esas funciones tienen que interactuar entre sí. Y a veces, en la prueba unitaria que hacemos, se nos escapan algunas entradas y salidas por la forma en que interactúan las funciones, más que nada. ¿Sí? Entonces, a veces es buena idea también decir, bueno, no voy a probar solamente las unidades como cosas aisladas, sino que voy a ver cómo interactúan entre sí en un caso, no sé, X. ¿Sí? Que esas son las pruebas de integración que van a ver también en la materia siguiente. Y esta es la parte, no sé si importante, pero es lo que más van a usar de manera práctica, es qué forma tiene una prueba unitaria o qué forma tiene una prueba en general. ¿Sí? Tiene tres fases, para nosotros por lo menos, en esta materia. Y de nuevo, esto es muy específico de lenguajes como C, que tenemos una fase de destrucción. ¿Sí? Tenemos inicialización, afirmación y destrucción. ¿Qué significa estas tres cosas? Significa, yo quiero probar, por ejemplo, la función factorial que dije antes. ¿Cuál sería mi inicialización? Bueno, mi inicialización sería establecer cuáles son las condiciones de entrada y las condiciones de salida. Por ejemplo, ¿sí? Yo digo, tengo variable entrada 0, variable salida 1. Esa es mi inicialización, ya inicialicé mis condiciones. Afirmación, bueno, voy a afirmar que mi función cumple con eso. Entonces hago la afirmación, mi función cumple con esto. Tac. Y después la destrucción es libero recursos en caso de que sea necesario. En general, esto lo van a ver en otras materias o en libros o lo que sea. Van a encontrar mucho la regla de las 3A. ¿Sí? A, A, A. La A es de arrange. La segunda A es de act. Y la tercera es assert. Eh, la primera, esta 1, sería esta 1 de acá. Y estas dos, la 2 acá y la 3 de acá, sería 2 y 3 acá. Van juntas. La tercera, como le digo, es muy específica nuestra. Es simplemente porque necesitamos liberar memoria. Esto es básicamente como tienen que hacer en esta materia. Es inicializan memoria, inicializan, abren archivos, lo que necesiten para la prueba, inicializan variables, afirman lo que tengan que afirmar, ¿sí? Y después destruyen las variables. Vamos a ver un ejemplo de código para ver también cómo es. Bueno, como le dije, inicializo afirmaciones y después destruyo. Conjunto de pruebas, esto es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un conjunto de pruebas y las vamos a agrupar en conjunto, simplemente para que sea más sencillo. ¿Qué es lo clave de acá? Lo clave es que las pruebas quiero que sean automatizadas, ¿sí? No quiero tener que estar yo metiendo manualmente numeritos a la entrada y verificando los numeritos a la salida visualmente o como sea para ver que esto funciona. Quiero que el programa automáticamente me dé la respuesta. ¿Funciona o no funciona? ¿Sí? ¿Por qué? En general voy a tener no 8 o 10 casos de prueba, voy a tener 200, 500 casos de prueba. Un programa real puede tener miles de casos de prueba. ¿Sí? Entonces yo no quiero que sea algo manual, quiero que sea algo 100% automatizado. Eso es fundamental. Si no hay preguntas sobre esto, vamos directamente al ejemplo. Sí, te hago. O sea, no entendí. Yo querría que, onda, los distintos casos ya me los genere el programa. No, los casos los generas vos. Ah, ok.
O sea que para los casos que yo le dé, no te haga que yo intervenir en nada, que directamente salga, bueno, esto está bien, esto está mal. Sí, por ejemplo, si vamos a TP0, creo que les pasé las pruebas, ¿no? Sí, bueno, no importa, vamos a ver. Si vienen acá al TP0, lo que van a ver es cada una de estas cosas que están acá, una de estas funciones es una prueba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tienen una prueba acá y se ven claramente las tres partes, ¿no? Por ejemplo, sí, yo qué sé acá. En la primera parte, ¿qué estoy haciendo? Estoy inicializando algo. Por ejemplo, estoy inicializando estas partes que están acá porque, bueno, porque yo lo que quiero hacer después es, sobre esta cosa que inicialicé, quiero hacer afirmaciones. Mira, yo hice dividir string, me devolvió partes, y lo que quiero es, quiero asegurarme que esas partes cumplan con lo que yo quiero. Entonces, voy a decir que cuando hago esto, cuando hago dividir string de hola mundo con coma, partes tiene cantidad 2 y que la primera parte es hola, la segunda parte es mundo y después libero las cosas, ¿sí? Esto es más o menos lo que vieron en el TP0. Ahora vamos a llegar, vamos a ver, vamos a hacer un paso a paso para llegar a esto, pero empezando desde completamente cero, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. ¿Se acuerdan de esto que hicimos la clase pasada? Que hablamos de iterar y iteradores y cosas. ¿Algo se acuerdan? Sí. Lo que voy a hacer es voy a decir, aplicar un poco lo que dijo Nico hoy. Lo que dijo Nico hoy es, che, tenemos archivos.h. El archivo.h en C me da las declaraciones, me dice qué son las cosas que tengo, y después en el punto C yo pongo las definiciones y digo cómo funciona esa cosa. ¿Sí? Tengo el qué por un lado, tengo el cómo por otro lado. Vamos a hacer una biblioteca que sea iterar.h. ¿Sí? Mi iterar.h va a definir una sola función, que es la que me interesa a mí, que era el iterador general que hicimos la clase pasada. ¿Mm? Necesito stdlib, así. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Bueno, tengo mi función iterar, que ¿qué va a hacer? Bueno, acá pondríamos la definición de esto, que ¿cuál es? Bueno, esto en realidad ya no es más números, esto es un vector. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Itera cada elemento del vector aplicando la función f a cada uno. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que eh, se espera que el vector tenga cantidad elementos, cada uno de tamaño, bien claro. Y después podemos decir que el puntero de contexto es pasado como segundo parámetro de la función f. ¿Qué más me olvidé decir? Bueno, podemos decir que antes que esto, podemos decir que la función f recibe como primer parámetro el elemento iterado. O sea, no hay muchas más cosas para decir, ¿sí? Entonces con esto yo tengo mi biblioteca iterar.h, tengo definido qué se espera de esta función, ¿sí? Este sería el qué de mi iterar. Iterar va a hacer estas cosas, ¿sí? Se comporta de esta forma. Es un poco desgraciado que no tenga... vamos a devolver un site acá. Aunque no tiene demasiado punto por ahora, pero vamos a decir que la función devuelve la cantidad de elementos iterados. Que en este caso siempre va a ser cantidad, ¿no? En otros casos podemos hacer que esta función devuelva booleano si hay que seguir iterando o no, que es una de las cosas que solemos hacer, por ejemplo, para listas o lo que sea. Lo dejamos para después, ¿sí? Dejemos esto por ahora. Dejémoslo así. Entonces lo que vamos a hacer es iterar.c tiene que cumplir con él, tiene que tener la implementación, ¿sí? Como les dije, vamos a retornar cantidad. Es el mismo código de la clase pasada. Si no se acuerdan cómo funciona, pueden ver el código y el video de la clase pasada. ¿Qué necesito acá? Necesito iterar. Include iterar.h. Ahí está.
Este delete no lo necesito, este video no lo necesito. Y todo esto no va más acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces tengo definida mi biblioteca, iterar. Biblioteca iterar tiene esta función. Acá está el qué, acá está el cómo. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es un programita de ejemplo. Mi programita de ejemplo se dio. Ahí está. ¿Sí? Mi programita de ejemplo, que quizás puedo usar stdelib también, porque... Ah, bueno, creo que ya está incluido. ¿Sí? El programa de ejemplo es el que hice en la clase pasada. La única diferencia con este de la clase pasada es que ahora tengo separado el iterar en una biblioteca. Lo puedo usar en cualquier programa que yo quiera, puedo usar mi función de iterar. ¿Sí? En este código habíamos visto un pseudo split, ¿no? No, eso lo habíamos visto en la misma clase, pero en la primera parte de la clase. Un pseudo map. Ponele. Listo, tenemos separada nuestra biblioteca. Ahora yo quiero probarla. En realidad lo que se debería hacer es lo que se conoce como TDD, que es Test Driven Development, donde uno hace las pruebas y después hace el código. Acá como ya tenemos hecho el código, listo, probemos lo que está hecho, pero en general conviene hacerlo al revés. No importa tanto para este caso. Pero bueno, hagamos así. ¿Cómo hago yo para probar que esto funciona? Uno puede decir y decir, y mira, yo con esto ya estoy probando que funciona. Ya está. Yo corro este programa y funciona. ¿Cuál es el problema? El problema es que tengo que correrlo manualmente y fijarme, ¿no? Entonces vengo acá y digo, compilame el ejemplo y compilame esto, ¿sí? Y lo corro y veo esto. ¿Está funcionando bien? Mirando esto solo no sé si está funcionando bien, ¿sí? No sé si mi implementación es correcta, porque no tengo idea, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? No sé qué es esto. Tengo que ir a ver el código, fijarme, mira, inicialmente el vector era este, o sea que la primera estaba bien, después multiplicaba por... está bien, parece que está bien. Pero tengo que ir verificando exactamente qué está haciendo. No sirve. Vamos a hacer una variante de esto. Vamos a llamarla prueba.c. ¿Qué va a ser prueba.c? Bueno, yo dije que quiero tener pruebas automatizadas. Las pruebas no van a ser más que un programa, ¿sí? Un programa que prueba mi software, ¿sí? Es software que prueba software. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, muy sencillo. Yo lo que puedo decir es lo siguiente. ¿Cómo lo planteamos? A ver, dejemos algunas cosas nada más. No, saquemos todo esto. ¿Sabes qué? No me gustó ninguno. Dejemos uno solo simplemente por el esqueleto. Ahí está. Esto no me sirve. Esto no me sirve. El vector me sirve. Esto es lo único que me sirve, ¿no? Lo que yo dije que iba a hacer era, voy a verificar la especificación. ¿Sí? La especificación que me decía, bueno, me dice que toma este vector con esta cantidad de elementos, cada uno de este tamaño, y va a aplicar la función f a cada uno. ¿Cómo verifico yo que se aplicó la función f a cada uno? Bueno, fácil. Lo que puedo hacer en este caso, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo completamente arbitrario, puedo decir multiplicar o sumar 1, ¿sí? Sumar 1. Hagamos fácil. Sumar 1. Entonces yo tengo esto. Y lo que voy a decir es que n igual n más 1. ¿No? Hago esto. ¿De qué se queja, señor? Ah, claro, estoy que vivo. Esto era... Vamos a hacerlo con chars. No, hagámoslo con enteros. Simplemente porque es más común. Vamos a decir int n. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que voy a decir es, voy a tener una función que recibe un número y le va a sumar 1. Bueno, ¿y para qué me sirve esto, Lucas? Bueno, me sirve para verificar lo que yo supuse, ¿no? Yo supuse... Mostrar no sumar. Yo supuse no, yo propuse que mi función iterar recorriera el vector y a cada elemento le sumara 1. O a cada elemento le aplicara la función. ¿Cómo sé si esto funciona? Bueno, lo que tengo que hacer es verificar eso, ¿no? Yo sé que si esto funciona... Opa, si estos son los números esperados son 9, 3, 6, 8, 12, 4, 10 y 9, ¿no? Yo sé que si esto
funciona según la especificación que dimos, tiene que devolver esto. Entonces lo que voy a hacer es eso. Voy a decir, vamos a achicar un poco. Ahí está. Vamos a achicar esto así. Y voy a preguntarle, che, ¿se cumple lo que yo pedí? Lo achiqué porque lo voy a hacer de manera bien bruta. Sí, número sub 0 es igual a números esperados sub 0 y esto y esto. Sí, sí, lo más casero posible. ¿Sí? Si se cumplen estas cosas, voy a decir printf, mi, mi implementación funciona bien. ¿No? Profe, ¿no sería +1? No. O sea, Y si no, voy a decir que no funciona. ¿Sí? Entonces lo que puedo intentar hacer yo es probar mi programa con esto. Entonces, compilo las pruebas con esto, lo corro y me dice mi implementación funciona bien. El +1 no hace falta, ya está puesto el +1. ¿Sí? Mis números esperados ya en vez de 8 es 9, 2, 3, 5, 6. Ya está. ¿No? Entonces yo con esto, ¿qué verifiqué? Verifiqué lo siguiente, verifiqué que a cada uno de estos elementos se le aplicó esta función. ¿Sí? Es lo que se pide acá. Itera cada elemento del vector aplicándole f a cada uno. Se espera que el vector... Listo, cumplió con esto. Falta esto, devuelve la cantidad de elementos iterados. Ah, bueno, listo. ¿Sabes qué? Voy a fijarme esto. Size iterados. Entonces también tenés que cumplir que iterados sea igual a cantidad. Listo, ¿sigue funcionando bien? Sigue funcionando bien. ¿Qué más tenía que verificar? Bueno, tenía que verificar este número en realidad. O este puntero que se pase la función. Sería la tercera cosa que no verifiqué, pero bueno, no importa. Supongamos que hay un error en mi implementación, ¿no? Supongamos que en vez de más es +2. Entonces corro esto y me dice, mira, no funciona. ¿Sí? Entonces, muy rápidamente, cuando yo cambio algo en mi código, puedo saber si esto funciona o no funciona. ¿Sí? De nuevo, esto es un ejemplo muy básico, muy básico. Pero esta es la idea en definitiva, ¿no? La idea es tener un programa que cuando yo lo corra me diga, ¿funciona o no funciona? En general, lo que hacemos es separar casos, separar de a casos, porque vos me decís, mira, no funciona. Ok, pero ¿por qué no funciona? No sé. Em, esto no sería automatizado igual, ¿no? ¿Por qué no? Es automatizado. Me dice, ¿funciona o no funciona? ¿Qué más esperabas? No sé. Es así, es eso, es automático, ¿sí? No es que como yo hacía antes, acá. Yo veo esto y no sé si funciona o no funciona. ¿Por qué? Porque tendría que ir a leer el código y verificar si esto que está mostrando por pantalla es correcto. Acá no. Acá lo corre solo y me dice, mira, no funciona. Bueno, lo que no me está diciendo es por qué no funciona. Esas son cosas que son bueno tener. Está bueno saber por qué no funciona. ¿Sí? Entonces, yo sé que alguna de estas cosas no se cumple. Y por lo tanto, quizás está bueno separarlo en casos, por lo menos en dos casos, ¿no? Entonces podemos decir, cdpool include stdbool.h. Entonces tenemos caso 1 es que se cumpla todo esto. Y podemos decir
Caso 2 es esto. O más que caso, son, si quieren, son nuestras afirmaciones puse. Afirmación 1. Y esta sería afirmación 2. ¿Sí? Entonces acá puedo decir, sí, afirmación 1, puedo decir, mi implementación funciona bien. O hagamos así, hagamos los números son los esperados. Dejemos el else este y acá digamos, sí, afirmación 2. Lo que puedo decir en este caso, ¿qué es? Puedo decir que la cantidad de elementos iterados es correcta. ¿Sí? Y después acá lo que puedo decir es sí. Afirmación 1. Que de nuevo es medio feo hacerlo así, ¿no? Pero la idea es hacerlo bien feo justamente. Si se cumplen las dos cosas, puedo decir lo mismo de antes. ¿Sí? Esto, bueno, las llaves no hacen falta en realidad. No importa. Todo ok. Y si no, no funciona. Un barra n acá. Vamos a poner un barra n acá. Y vamos a poner uno acá. Ahí está. Ahí está. La cantidad de elementos iterados es correcto, no funciona. Bueno, acá me está mostrando qué es lo que cumple, no me está mostrando qué es lo que no cumple. Quizás, pero bueno, ya ven cuál sería un poco la idea, ¿no? Es código que tiene las condiciones, las definiciones de mi problema. Estas son las definiciones del problema. Mi código prueba se fija que esas condiciones estén cumpliendo, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer. Hacerlo de esta forma es medio tonto. Aunque, de nuevo, testing no es más que esto, ¿sí? No es más que esto. Pero sí, solemos usar alguna biblioteca, alguna utilidad que nos ayude a definir estas cosas. Nosotros en esta materia usamos este framework. ¿Por qué usamos este en particular? Porque es muy sencillo y cualquiera puede venir y leer qué es lo que hace, ¿sí? Existen soluciones para C, por ejemplo, existe Criterion, por ejemplo, pero es un framework enorme. No pueden ir y leer el código, pero es medio un bardo. Preferimos usar esto que son 50 líneas de código que cualquiera puede venir, mira, hace esto, ¿sí? Básicamente lo que tiene es un afirmar, que tiene una afirmación, que sería una afirmación como esta, ¿sí? Una afirmación. Y una descripción de esa afirmación. Y si la afirmación se cumple, imprime un cosito verde. Si no se cumple, imprime un cosito rojo. Y dice cantidad de pruebas fallidas más. ¿Sí? Eso es todo lo que, como verán, no es nada complicado. No es nada súper elaborado. Es simplemente lo básico que tiene que tener un framework de testing. Hay cosas que estaría buena tuviera que no tiene, no importa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo usamos? Para, de nuevo, para tener pruebas automatizadas que nos sirvan de algo. Vamos a hacer un pruebas 2.c. Vamos a, esto no me sirve, vamos a incluir p2m.h. ¿p2m le hicieron ustedes? Sí. De hecho, no creo que me preguntó el cuatrimestre pasado, fue o este. No, el pasado debe haber sido. ¿Qué significaba PA2M? Es pruebas algoritmos 2 Méndez. Ya no se llama más algoritmos 2, pero no importa. Es algoritmo 2 en nuestros corazones. Sigue siendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir funciones donde cada función va a probar una cosa específica. En este caso lo que queremos probar, ¿qué es? Queremos probar que... bueno, acá hay muchas formas de nombrar pruebas, hay muchas... ¿cómo se llama? Muchas convenciones de cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Creo que en esta materia no somos tan quisquillosos todavía con esto. Deberíamos serlo, quizás. Pero en general lo que se busca es que leyendo el nombre de la prueba uno entienda qué es lo que se está probando. Entonces lo que quiero probar, ¿qué es? Quiero probar que cuando itero un vector,
se invoca la función en todos los elementos. Entonces puedo decir, al iterar un vector, se iteran todos, o más que se iteran, se aplica la función a todos los elementos. Básicamente, entonces uno viene acá y dice, ah, mira, ¿qué está probando esto? Bueno, está probando esto, está probando que cuando se itera se aplica el listo. Bueno, ¿cómo hago? Y es lo que hicimos acá, ¿no? Es básicamente esto, todo esto. Entonces yo tengo números, tengo cantidad, tengo lo mismo de antes, ¿sí? Tengo la cantidad de iterados y lo que tengo de nuevo es una afirmación. La afirmación es esta. Lo que voy a hacer es voy a reemplazar esta afirmación por la función de afirmar. Afirmar. Lo que voy a afirmar es que se cumple esto. Ya que tengo el booleano podría aprovecharlo. Pero pongo la afirmación acá. Tengo esta afirmación. Y después una descripción. ¿Cuál es la descripción? Bueno, se le suma 1 a cada elemento, por ejemplo. ¿Se cumple esto? Si no, bueno, esta función me lo va a decir. ¿Sí? Y después tendría la parte de eliminación o limpiar recursos, que sería free de cosas que tengo que hacer. En este caso no tengo. ¿Sí? Entonces inicializo cosas y después hago afirmaciones. En este caso, una sola afirmación. ¿Puedo aprovechar para hacer más afirmaciones? Sí, en general va a depender de qué estén probando. Acá yo preferiría en este caso hacer dos funciones distintas y decir que al iterar un vector se devuelve la cantidad de elementos iterados. Que de nuevo, para esta implementación en particular no tengo forma de distinguir una cosa de la otra. Y lo que voy a decir, bueno, acá no lo estamos usando, esto lo puedo sacar. Y acá lo que voy a afirmar es simplemente eso, ¿no? Voy a afirmar que iterados es igual a cantidad. Se iteraron la cantidad de elementos esperados. Y acá, entonces, todo esto no me sirve. Y mi main voy a hacer solamente dos cosas. Que podría hacer una cosa sola en realidad. Voy a invocar mis funciones de prueba. ¿Sí? Al iterar. ¿Sí? Voy a invocar mis funciones de prueba para que se ejecuten. Y después voy a devolver el reporte. ¿Sí? ¿Por qué devolver el reporte? Por un tema de automatización también. Vamos a compilar pruebas 2. Ahí está. Entonces cuando yo lo corro, viene acá y rápidamente sé, ah, mira, corrieron dos pruebas y hubo un error. Entonces, listo, ya está. ¿Sí? Yo ya sé que falló algo y sé que falló. No se le está sumando uno a cada elemento. Entonces, o más bien acá, que podemos decir, se aplica la función a cada elemento. ¿Quieren separarlo en tres afirmaciones? Se puede hacer también, ¿sí? Estoy tentado. ¿Por qué no? Bueno, no importa. Hagámoslo. Podemos tener una afirmación que diga, por ejemplo, se aplica la función al primer elemento. Al segundo y al tercer elemento, ¿no? Entonces, yo qué sé, podrían tener más afirmaciones si quieran. Y en este caso me ayuda más a individualizar qué fue lo que falló. Mira, falló acá. No se está aplicando el segundo elemento. ¿Por qué? Ah, y bueno, entonces venimos acá y nos fijamos. Ah, che, ¿qué puede estar mal? ¿Qué puede estar mal? Bueno, lo hicimos mal, ¿sí? Entonces yo ni bien corrijo la prueba, corrijo el código y corro las pruebas, listo, ya sé que está todo ok. Yo ya sé que mi programa no tiene más errores, según las cosas que verifiqué. El tema del retornar del main es, creo que lo hablamos la primera clase o la segunda, cuando yo corro un programa, el programa le devuelve a la consola el valor que devolvió el main. Entonces yo acá digo echo y le pongo eso, me dice 0, fallaron 0 pruebas. En cambio, si yo vengo acá y le pongo más igual 2 de nuevo, ¿sí? Y lo vuelvo a correr,
Em, Acá me dice que falló una prueba. Es para automatizar. Si yo quiero desde la consola correr el programa y con un script detectar si hubo errores o no, sabiendo qué retornó main, puedo saber si falló o no falló. Es simplemente por eso. Es para automatizar aún más. De hecho, el bot cuando corre las pruebas lo corre de esta forma. ¿Sí? Corre el programa y se fija, che, ¿esto me da 0 o no? No me da 0. Bueno, tu entrega no está bien. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende la idea de lo que queremos hacer? Como tenemos un poco más de tiempo, podemos hacer la modificación. ¿Cuál sería la modificación? La modificación sería que esto sea un booleano. ¿Sí? Entonces, include stdbool. Ujú. La función f devuelve true si se debe seguir iterando o false en caso contrario. ¿No? Entonces, ahora sí, la función devuelve la cantidad de elementos iterados, vemos que no es la misma condición. ¿Sí? Porque ahora sí puedo forzar a que se iteren menos elementos y tengo que cambiar mi código. En definitiva, voy a tener que cambiar esto y voy a tener que generar pruebas para verificar eso. Entonces, por ejemplo, em, Profe, una consulta. sí, Entonces, las pruebas de la cátedra las podemos usar en nuestras pruebas del TP, tipo las de las pruebas. la 2M, Ah, sí, sí, onda, el punto H con sí, las pueden usarlo. afirmaciones y Sí, eso. sí, sí, es lo que recomendamos Ah, que hagan. gracias. ¿Ah? Bool, y acá decimos tal, true. De nuevo, después de hacer cada modificación al código, van a correr las pruebas y van a verificar que esto no está funcionando. Acá, más. Para hacer que esto sea un poco menos molesto, que de hecho es una de las cosas que también me preguntaron, ¿cómo funciona un makefile? Bueno, vean el video de makefile, pero podemos hacer un makefile, ¿sí? Para no tener que hacer esto a mano cada vez. El makefile, de nuevo, es una lista de recetitas y cómo correr cada receta. Por ejemplo, yo digo, para correr las pruebas. Pruebas 2 en realidad, porque el otro se llama pruebas. ¿Cómo para correr las pruebas? Y en realidad, separemos en dos reglas. Podría ser una sola. Bueno, hagamos una sola regla. Para correr las pruebas lo que tienes que hacer es primero compilar las pruebas. ¿Cómo lo compilás? Dijimos que era, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. La estamos compilando de esta forma. Listo. Así compilo mis pruebas. Pongámosle que también se va a guardar esto en un binario que se llama pruebas2, para hacerlo un poquito más lindo. Y digamos que después de correr, después de compilarlo, lo que vamos a hacer es correr esto con Valgrind, pruebas2. ¿Sí? Eso es todo lo que necesita un makefile. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiero hacer? Bueno, pruebas2. ¿Cómo lo hago? Compilar y después correr. Es una serie de comandos. Entonces, cuando yo haga make pruebas2, lo que va a pasar es que se va a compilar y a correr en base a los requerimientos que yo le di. No hace falta poner pruebas2. Estas son reglas. La primera regla que aparece en el makefile es la que se corre por defecto. Si no especifico nada, yo digo make. Bueno, me va a decir pruebas2 ya está compilado, así que no hace falta hacer nada. Vamos a hacer así, porque hay una salvedad. ¿Sí? Ahí está. La salvedad es que cuando el nombre de la regla es un archivo, lo que va a fijarse es si hace falta recompilar el archivo o no. No importa. No importa. Miren el video del makefile. Pero básicamente es eso, ¿sí? Le doy una serie de reglas. Más, pongámosle pruebas Valgrind. Ahí está. Me gusta más. Entonces, corro las pruebas con Valgrind. Para que sea más fácil el resto. Entonces, cambié la especificación. ¿Qué voy a hacer? ¿Implementarlo? No, todavía no. Primero voy a hacer las pruebas. ¿Qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar esto. Que si devuelve true, se sigue iterando y si devuelve false, no sigue iterando. Entonces, ¿cómo hago? Voy a hacer una prueba que diga void al iterar un vector se devuelve la cantidad correcta
si se corta la iteración. Por ejemplo, no sé. Entonces, justamente quiero probar eso. ¿Cómo lo voy a probar? Seguramente la prueba va a ser muy parecida a esto. No se preocupen en las pruebas si hay código repetido, porque lo que queremos es que sea bien claro qué es lo que estamos probando. ¿Sí? ¿Qué estamos probando? Estoy probando que tengo esto, que hago esto y que pasa esto. ¿Sí? No, no intenten modular. Ah, mira, acá estas tres líneas están repetidas, vamos a modularizarlo de alguna forma. Eso generalmente termina mal. Hay formas de hacerlo con frameworks más avanzados. Acá no es algo que nos preocupa. ¿Qué voy a probar yo? Voy a probar una que sea, tengo, no sé, 8, 2, 5. Quiero dejar de iterar en el segundo, ¿no? Cuando llega al 2, quiero que itere 8, 2 y corte. Entonces, no sé. ¿Cómo le ponemos de nombre? Iterar. Ah, de hecho podría verificar eso, pero no, no, no. ¿Sabes qué? Iterar hasta el 2. No sé. O mejor, cortar en 2. No sé si es muy. No, no, no sé. Bueno, soy malísimo para los nombres. Después veremos qué nombre le ponemos. Si a alguno se le ocurre alguno mejor, ponemos ese nombre. Pero básicamente, ¿qué quiero? Yo quiero recibir el número. Quiero recibir un extra que no estoy usando en este momento. De nuevo, hay que hacer pruebas de eso porque no hay pruebas de eso todavía. Y lo que voy a hacer es eso que dijimos antes. N es igual a n. Y me voy a fijar. Si n es igual a 2, voy a volver falso. Y si no, true. Buscar 2. Buscar 2. Entonces acá, lo que yo sé es que la cantidad de elementos iterados, ¿cuántos tienen que ser? Si esto funciona bien. 2. ¿Por qué? Porque itera este y corta, ¿no? Entonces, en definitiva, iteró 2 veces. Lo que tengo que saber entonces es que se iteraron, o poner la iteración se cortó al segundo elemento. ¿Sí? Porque tenía que encontrar el 2 ahí. O sea, yo sé que si mi función funciona de la forma que yo la definí, debería devolver eso. Obviamente, cuando yo corro esto, me va a decir, Lucas, tenés que agregar la prueba porque si no, no se va a correr nunca. Eso te va a decir. ¿Está? Ahí está. ¿Sí? Me dice, mira, hay un error con tu implementación. No se cortó al segundo elemento. Otra cosa, lo que podemos hacer es, a veces, simplemente para agrupar, como vimos al final de la clase, agrupar pruebas al final de la presentación, tenemos una tercera función que es nuevo grupo, que en realidad no hace nada, simplemente muestra un mensaje. Estas serían las pruebas básicas y después estas serían las pruebas con corte de iteración, por ejemplo. Porque se pueden hacer más pruebas que esas con corte de iteración, pero acá yo sé que cuando vengo a las pruebas con corte de iteración, yo sé que no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Bueno, porque yo estoy devolviendo siempre cantidad. Y no tengo que devolver siempre cantidad. ¿Qué tengo que devolver? ¿Sí? Tengo que verificar esto. Sí, esto es igual a, por ejemplo, a falso. Salgo acá y devuelvo algo. ¿Cómo sería? Devuelvo ahí. Return cantidad. Más más. Más más no, más uno. ¿Cómo más más? Más más. Más más no.
¿no? Porque si estoy en la primera iteración, iba a ser 0. Estoy en el primer elemento. Pero bueno, ya invoqué la función una vez, sería 0 más 1, 1 sería una vez. Si estoy en el segundo elemento, sería el elemento 1 y es 1, digamos, pero estoy en el elemento 1, esto sería la segunda iteración, entonces más 1, básicamente. Entonces de esta forma, mira, listo, cortó bien. Acá de nuevo puedo hacer más pruebas, tendría que hacer más pruebas para verificar, che, ¿qué pasa si quiero cortar en la iteración 0? ¿Qué pasa si quiero cortar en la última? ¿Qué pasa si corto en el medio? Esas cosas las tienen que ir probando en los casos borde, como dijo alguien antes. ¿Dónde puede fallar mi algoritmo? ¿Dónde puede estar el error? Y ahí entra el tema que les dije antes. Yo tengo acceso al código, puedo ver el código y decir, ah, mira, tengo este for, tengo este if. Voy a intentar probar este if los dos casos, que corte, que no corte. ¿Qué otra prueba puedo hacer para corte de iteración? Bueno, ¿se devuelve la cantidad correcta? No. Se aplica la función o se invoca la función la cantidad de veces correcta si se corta la iteración. ¿Sí? Entonces acá lo que quiero verificar no solamente... De hecho, podría ponerlo, ¿sabes qué? Podría poner las dos pruebas juntas, no importa. Podría aprovechar esto y ¿sabes qué? Puedo decir, no sé, buscar dos y contar. Entonces lo que puedo aprovechar acá, puedo agarrar un int o un size_t, si quieren, me da lo mismo, size_t, eh, invocaciones, ¿no? Entonces puedo decir invocaciones son 0 y acá le puedo pasar invocaciones. Entonces lo que puedo hacer acá es size_t invocaciones igual a ctx. Y acá lo que puedo decir es, si esto no es un puntero null, ¿no? Lo que puedo hacer es invocaciones más, para que no haya ambigüedad le podemos poner los paréntesis. Pegarle al botón que quiera. ¿Sí? Ahí está. Entonces con esto, de nuevo, hago lo mismo, puedo usar, por eso digo, podría juntar las dos en una, especificar que se prueban las dos cosas y hacer las dos afirmaciones, porque realmente es la misma prueba. Y acá lo que voy a probar, ¿qué es? Voy a probar que la cantidad de invocaciones sea igual a 2, porque debería invocarse dos veces. Está bien, devolvió 2, pero invocó realmente la función dos veces. Hice bien la función, sí, no sé. Em, podría haberlo puesto todo junto. Todavía lo estoy pensando, pero no lo voy a poner. Y ya con esto tengo un poco más completo qué es lo que podría probar esta función. Pero ¿es todo lo que tengo que probar? No. Lo último ya termino. Porque yo hasta ahora que probé. Yo probé que le mandé a iterar algo y con una condición de corte. Y esa condición de corte se cumplió. Ok. Listo. Me devolvió 2. Es correcto. La función se invocó dos veces. Entonces, mira, no solamente me devolvió el valor correcto, sino que dejó de invocar la función, no la invocó más. No es que había un contador y empezó a sumar y contó la cantidad de invocaciones correctas. No. Devolvió lo correcto. Se invocó la cantidad de veces correcta, pero lo que yo no sé realmente es, con estas pruebas, uno supone que sí, pero no vale suponer, hay que probarlo. Yo no sé si la función se invocó en 8 y en 2, ¿no? Podría haber sido que se invocó en 7 y en 2. Por ejemplo, ¿por qué, Lucas, esa implementación sería muy rara? Bueno, ¿quién me asegura que no lo hicieron de forma rara? O por ejemplo, que este vector era así y que no lo recorrieron de atrás para adelante, por ejemplo. Entonces está bien, recorrió 2. Ok, está bien, pero de atrás para adelante. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, esa condición también tendría que verificar. Tendría que verificar que realmente se invocó sobre los elementos correctos. ¿Está bien? Esto es un poco lo que se espera que hagan el TP1, que empiecen a hacer pruebas para ver
cómo funciona su programa. No que cuando algo no funciona, desesperadamente van, tocan el código y vuelven a correr manualmente y a probar. No, eso no. ¿Sí? Tienen que entrar en un estado zen de calma y decir, mira, falla algo, ¿qué hago? Escribo una prueba que falle de esa misma forma. ¿Sí? Una vez que tienen la prueba que falla de esa forma, ustedes saben que cuando toqueteen el código, si esa prueba corre bien, ya está, ya tienen el error solucionado. ¿Sí? Eso es lo que buscamos. Bueno, nada más. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera preguntar? ¿Vamos entendido? Bueno, me alegro. ¿Falla algo? ChatGPT ayuda a red. Sí. ¿Hay un video de Makefile? Sí. Déjenme ver. En algún lado tiene que estar. .com.ar. Seguimos. El canal de YouTube. Creo que hay videos muy viejos. Acá en la de cortitos creo que está. Medio como un script el Makefile, ¿no? Algo así, o no, nada Sí, que ver. no es tanto un script, es una serie, es un conjunto de reglas. Acá está, cortitos Mayfall, son 6 minutos. ¿Eh? Eso si quieren verlo después, muy retro esto, ¿no? Teníamos otro video en el de hoy vamos. Ah, sí, mucho más oscuro. Teníamos Pikachu Sensei. Uf, Sí, fue hace muchos años. cómo cambió la... Cambió el setup, ahora tengo el aro LED, tengo el micrófono, tengo todo. Se profesionalizó la cosa. Obvio. Bueno, ¿alguna otra duda de testing que dice? Consulta entonces nosotros TP1, las funciones de ejemplo C las tendríamos que usar para esas pruebas. No. Las funciones de ejemplo.c es simplemente para que ustedes corran y vean cómo funciona el parseo de CSV, cómo se usa. Es un ejemplo de uso, nada más. Es como esto de acá. Estas son las pruebas. Este es el ejemplo de uso. ¿Cómo se usa mi biblioteca de iteración? Bueno, de esta forma ahora no funciona porque he de cambiar todos estos voids. Puedo aprovechar que está mal formateado para decir void. Bueno, uno se me va a escapar. Este sería un void. Pero básicamente es un ejemplo. Ah, mira, me olvidé el espacio, soy un tarado al final. Es simplemente un ejemplo para que vean cómo se usa, nada más. ¿Sí? Lo que tienen que hacer ustedes son las pruebas. Es distinto. ¿Hay que hacer pruebas para chequear si falla la reserva de memoria? Es muy difícil hacer pruebas para probar si falla la reserva de memoria. ¿Hay forma de hacerlo? Sí. No lo hagan. De hecho, en computadoras de escritorio, en Linux de escritorio, digamos, es imposible que el malloc falle. Es literalmente imposible. A menos que tengan tildada la opción ¿cómo es que se llama? De overcommit. No importa. No van a poder hacer que falle el malloc. En las pruebas de leer archivos CSV, ¿qué función metemos en el parámetro? ¿Leer archivos CSV cuál es? ¿El que abre el archivo? Nada, que se abre el archivo. Básicamente sería probar que no te devuelve algo nulo, nada más. No puedes probar otra cosa. Sí, nada más. Bueno, listo, cerremos entonces. Lee la línea y retorna columnas. Y entonces. No me acuerdo, pero. TP1, enunciado. Ah, abrir archivo. Ah, leer línea CSV. No, puse leer archivo CSV y para archivo. En este sí podés probar. ¿Qué podés probar? Todo esto. Tenés un archivo de prueba. Un archivo que sabés que tiene, no sé, una línea con 5 columnas separadas por coma. Entonces vos acá, en vez de 5, le pasás 10. Y si le pasás 10 y te devuelve 5, sabés que leyó bien las 5. Si le pasás 3, te devuelve 3 o lo que sea. Verificar, esto se puede verificar, o sea, el valor de retorno se puede verificar. Después vos sabés que a cada una de esas columnas, si vos tenés un archivo con 3 columnas, le pasás esta función
y sabes que para esas 3 columnas va a usar estas 3 funciones. Vos podés verificar que estas 3 funciones se hayan invocado y que el texto que se le pasa acá coincida con lo que se espera. Sí, podés. Podés hacer que estas funciones verifiquen esto. Y aparte tenés el puntero auxiliar, podés hacer que se pongan verdaderos o falsos si funcionó o no funcionó. Digamos. Hay formas de probar todo lo que se pide acá. ¿Qué funciones pongo ahí? Bueno, la que vos quieras. Como hicimos acá, ¿cómo hicimos las funciones de prueba? Yo necesitaba, por ejemplo, una función que cortara cuando llegara al segundo y que contabilizara cosas porque me servía a mí para la prueba. En ese caso lo mismo, vos tenés 3 columnas, pasás 3 funciones que la primera verifica que el primer parámetro sea tal cosa y pone un verdadero o falso en algún lugar, ¿sí? Es eso. Eh, Es buscártelas para que verifiques eso. La función se invocó una vez, sí. ¿Recibió el parámetro que se esperaba que recibiera? ¿Recibió el texto de esa columna? Sí. Listo, ya está, funciona. True. Perfecto. Bueno, listo, ahora sí cerramos. Listo, sí. Bueno, cualquier otra duda, ya saben, la clase del jueves lo vemos.